Nombre de Jesucristo, vamos a aprovechar el tiempo porque luego traigo tantos versículos que no termino y tengo el deseo de terminar hoy con este segundo mensaje. Este domingo 17 de septiembre de 2023 continuaremos el mensaje acerca del buen pastor, pero tiene por título Las dos caras del buen pastor. Y es muy importante que escuche todo esto porque a veces no hemos entendido. Hay muchos antecedentes que tenemos de la Escritura. En el libro más antiguo, Job le dijo a su esposa, cuando su esposa le dijo, pues perece y maldice a Dios, muérete, dice. Y él le dijo, ¿no recibiremos de parte de Dios lo bueno y lo malo? ¿Solo lo bueno? Hay muchas cosas que nos quedamos nosotros pensando. También todos los mensajes que ha habido a través de la Escuela de Crecimiento Espiritual nos muestran un Dios misericordioso, pero nos muestran un Dios que castiga. Ya va usted viendo por dónde va. Así es que cuando nosotros decimos el buen pastor, pensamos solamente que Jesucristo, pues, nos va a dar de su gracia, de su amor, de su benignidad, de su bondad. Sí, así es. Y eso es lo que veremos, continuaremos con esa parte, pero luego veremos que el mismo término pastor se usa con una aplicación muy diferente, en donde tiene que ver que de parte de él, oiga bien, del buen pastor va a venir juicio. ¿Le quedó claro? Porque usted puede decir, hay casas que tienen a la entrada un cuadrito que dicen, esa es la casa, esta casa tiene la bendición del buen pastor. Pues perfecto, que esté el buen pastor ahí, nomás que cuídate de la segunda cara para que andes en caminos rectos delante de Dios. Bien, voy a saludarles a ustedes con Apocalipsis 7:17, que ya lo habíamos leído la vez anterior. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono, fíjese, ahorita él está en autoridad y en poder, glorificado, exaltado, como cantamos, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay un término que estuve diciendo con ustedes en griego, poimainé, que se traduce pastor. Pero hay otro término, aquí se usa, usted va a encontrar este verbo pastoreará, es un verbo diferente y es edegeo. Luego voy a explicar más ampliamente para llegar a la soberanía de Cristo, porque el buen pastor, entero, tiene, como cantamos, todo el poder y toda la soberanía y toda la autoridad. Pero aquí, algo muy importante es que este término significa, y lo voy a explicar más todavía adelante, más detalladamente, pero aquí en resumen, mostrar el camino, enseñar, guiar y pastorear. Entonces, cuando leemos aquí que está en medio del trono y los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, nos está diciendo que el buen pastor, si te dejas, tú, si estás casado, tu pareja, tu esposo, tu esposa, no tu pareja hoy desordenada como muchos están haciendo, ¿sí? A tus hijos, a tu familia, para mostrarte el camino. Y él mismo, Jesucristo dijo, yo soy el camino. Para nosotros los cristianos, que nos puedan preguntar, ¿y cuál es tu camino? ¿Lo tienes claro? En el sentido espiritual y moral, nosotros lo tenemos súper claro. Jesucristo es el camino. Pero también aquí nos dice que enseña. Entonces aquí está diciendo que desde el trono el Señor, en su autoridad y poder, muestra el buen camino. Enseña, guía y pastorea. Acuérdese que vimos que hay dos cosas
muy importantes en el pastoreo: cuidar y alimentar. Si alguien dice, estoy haciendo labor de pastor y no cuida y no alimenta, no está cumpliendo la función de pastor. Eso es una responsabilidad para los que Dios nos ha llamado al oficio de pastores. Ahora, aquí ustedes vemos también más adelante, quiero tomar ahora el texto para hablar de las dos caras del buen pastor y dar una introducción. Ahora quiero llevarles a Apocalipsis 12:5. Y miren lo que dice aquí. Y ella se refiere a Israel, o la esposa adúltera, dio a luz un hijo varón. ¿Quién es? Jesucristo. Que regirá, ya encontramos aquí un texto, una palabra, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. ¿Se cumplió esto? Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está el Señor? En su trono de gloria. ¿Está claro para ustedes este versículo? Aquí resume las dos caras del buen pastor. Y de una vez le voy adelantando, aunque todavía le voy a dejar más claro las funciones y actividades. Fíjese bien cómo dice aquí: ya dio a luz un hijo varón. ¿Qué leímos la vez pasada? Por eso conectamos el mensaje en Isaías 9:6. ¿Qué leímos? Porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿A quién se refiere? Al Mesías Salvador, el único. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Esto lo enseñamos a usted para que no engañe cuando alguien diga, yo soy el Mesías. Ah, caray, pues yo conozco que la Biblia dice que solo hay un Mesías Salvador. ¿Tú eres el Mesías? ¿A poco tú eres Salvador? Ya te pusieron en una cruz, ya te moriste, ya resucitaste al tercer día y fuiste exaltado y estás a la diestra del trono de Dios. Entonces si eres el Mesías. Ah, no me seas como Mesías. No, eres un hijo del diablo y eres un mentiroso. ¿Les quedó claro? Porque mucha gente se ha dejado engañar. Oye, que ya encontraron al Mesías. Pues yo ya lo encontré y vive en mi corazón y está en el trono del Señor y regresará. Pero ese que está allá, ese es un hijo del diablo. Y soy bien claro, hermanos. No hay de otra. Bueno, ahora fíjese bien, dice, ella dio a luz un hijo varón. Y dice aquí que regirá con vara de hierro. ¿Cuál cree que es la palabra en griego? Poimaino. Es un verbo que significa actuar como pastor. Pero aquí se traduce regir, para pastorear, para gobernar y más adelante vemos para ejecutar juicio. Esta es la otra cara. Voy a seguir y voy a terminar de estudiar la cara, vamos a llamar amable del buen pastor. Pero aquí vemos la cara de enojo del buen pastor. La cara donde ahora ya no va a venir con relación, como leímos en Apocalipsis 7:17, aunque allá arriba en el cielo se reconoce como el Cordero de Dios. Ya no me voy a adelantar más. Ahora Él va a venir con todo poder y autoridad. Y no viene para preguntar, como hoy le preguntamos a la gente, está en la oportunidad, ¿quieres recibir a Jesucristo? Dicen, sí, no quiero, no me gusta. ¿Sí? Nos encontramos una persona y le testificó mi nieta y le dijo, ¿a dónde vas? Y le dijo mi nieta muy claramente, a la iglesia. Y dijo, que se diviertan. La iglesia no es un lugar de diversión. La iglesia, como vimos hace un rato, es un lugar de adoración y de alabanza y de dar culto a quien es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno, cuyo último nombre nos lo reveló el Señor en las Escrituras y se llama Jesucristo. Muy bien, entonces
está usted viendo aquí ya las dos caras. Usted está viendo la del hijo varón, un hijo nos es dado que vino para salvarnos y perdonarnos y que hoy ha venido para hacer sobre nosotros cosas agradables. Pero también está la otra cara cuando Él venga a regir. Y ya no va a ser de que, ay, pues no que eres el Cordero de Dios, ¡fum! No sé, mire, cuando hago así, estoy hablando que Él va a tener toda autoridad y va a causar terror a los que no estén de acuerdo con Él, y va a causar espanto, y va a causar temblor, y va a causar pánico. Desde ahorita te digo, el buen pastor está aquí porque dijimos también que donde 2 o 3 están reunidos, Él está en medio de nosotros. ¿Qué cara escoges? Señor, ¿quieres ser mi Mesías Salvador? Venga. ¿Quieres ser ese Cristo de amor y de gracia? Venga, voy a ver eso. ¿O quieres que el Señor te muestre la otra cara? A veces hemos dicho, Señor, pues no entiende este y aquello, no entiende mi pariente, no entiende mi familia. Ven con vara de hierro. ¿De veras? ¿Quieres vara de hierro? Vamos a orar más y vamos a testificar más, porque Él va a venir a regir con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Las ovejas que son hoy pastoreadas, el Señor los corrige, pero la vara no es de hierro, es de bambú. Duele, corrige, pero no deja marca. La vara de hierro le va a dejar marca tras marca y duele más. ¿Qué escoges? Hoy este mensaje debía de escucharlo toda la familia. Todos los que ya están en la edad de entender, porque ya avanzaron en la escuela, y comprender lo que este servidor como pastor está diciendo. Y decir, Señor, qué temor. A veces nosotros leemos la escritura, como por ejemplo hay una parte, ¿verdad?, de la escritura que dice, ¿verdad?, temed a Dios porque la hora de sus juicios han llegado. Y adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y a veces lo leemos y lo pasamos de largo. Allí está hablando de la cara del poimaino, del pastor que actúa como pastor, pero para regir con vara de hierro. Y se llama Jesucristo, es el mismo. No hay otro. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Él vino como el Hijo del Hombre, vino como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. Pero cuando Él regrese, sigue siendo el Cordero de Dios y el León de Judá, como algo que se ganó. Sigue siendo el Mesías Salvador, pero va a regresar como Dios. Porque el buen pastor, te informo, es Dios. ¿Y sabes qué? Dios es todopoderoso. A veces no hemos entendido. Y ahí está claro. Ya no les quiero dar más porque yo creo que usted está entendiendo. Y desde este momento no puede decir, hermano, no entendí cuáles son las dos caras del buen pastor. Usted no puede dar excusa hoy porque desde el inicio a todos les está quedando bien claro, aún aquí la más pequeña que tiene entendimiento. Y sabe que es bien claro para usted y para mí. ¿Qué vamos a salir de aquí con gratitud de haber alcanzado el conocimiento del buen pastor en su obra agradable y de bondad? Pero también con el temor de saber que ese buen pastor, cuando regrese, va a venir sin relación al pecado y a salvar a los que en Él esperan. Yo espero en ti, Señor. Si necesito todavía unos varazos con vara de bambú, adelante. Pero te ruego
no participar de tu pastorado con vara de hierro. Qué fuerte. Muy bien. Voy a explicar, sigo en Apocalipsis 12:5 porque le estoy dando una introducción, aunque luego regresaremos a la parte agradable y a explicarla por qué. Podríamos hoy tener una mini conclusión y decir, señala y enseña este pasaje de Apocalipsis 12:5, las dos caras del Mesías Salvador, Cristo Jesús. Eso es lo que significa Mesías Salvador. Se lo repito y se lo repito para que nunca más usted me diga, como algunos que estuvieron aquí, ya me engañaron y ahora ha dejado al Mesías Salvador. Nunca. Usted tiene que estar firme en el Mesías Salvador, Cristo Jesús. Su primera venida, al ser engendrado por el poder del Espíritu Santo y nacer en este mundo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios Altísimo y como el Hijo del Hombre, se nos muestra aquí cuando dice, y ella dio a luz un hijo varón. Pero también la otra cara de regir, pastorear, porque es el mismo término para pastor, con vara de hierro, es no ya nada más como cuando Cristo vino para hablar a los judíos y después volverse para edificar la iglesia, incluyendo a los gentiles. Esto es un Selah, y en la Biblia esto significa una pausa. ¿Y a qué me refiero? Porque el Señor ha sido glorificado. Hay una pausa. Él ha sido alzado y arrebatado para Dios y para su trono. Por ahora, fíjese lo que le voy a decir. La primera cara del buen pastor va a permanecer. Yo quiero que siga por ahora. Esta es una cara de compasión. Ya lo vimos, pero lo voy a volver quizá a repetir en mi conclusión. Pero se nos revela que el Señor tendrá una segunda venida, un segundo advenimiento. Es decir, a veces nosotros decimos, Señor, regresa. Muy bien, la Biblia nos incita con el Espíritu a decir, ven Señor Jesús. Las Escrituras en Apocalipsis 22 nos llaman a ello. Pero este segundo advenimiento es también un compromiso. A los que somos parte de la iglesia de Cristo, nos debe de hallar bien firmes en nuestra relación con el Mesías Salvador, con Cristo Jesús, teniendo firmeza en nuestra salvación, en la vida eterna y en participar de la primera resurrección, para que estemos exceptuados totalmente de ver manifiesto al buen pastor en su segunda cara para regir a las naciones con vara de hierro. Yo no quiero eso. Y esto me está llevando a que yo tenga una fe firme y no conmueva de ninguna manera, como le ha pasado a muchos cristianos, y dejar de solo ser simpatizante o asistente o admirador de un gran conferencista o predicador o de un gran pastor o admirador de un libro muy hermoso que no es la palabra de Dios, para permanecer en lo que dicen las Escrituras y permanecer en una relación con el que es el Mesías Salvador, Cristo Jesús. Muy bien. Esta revelación, la segunda cara como pastor que juzga y gobierna a las naciones, está claro sobre esta tierra. Y voy a sustentar esto que vengo diciendo. Fíjese bien. Si nosotros vamos a Hechos 1:11, a ver, vamos a leerlo. ¿Se regresa conmigo? Vámonos hasta Hechos 1:11. ¿Y qué dice ahí? La Escritura dice así: y los cuales también les dijeron unos ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, el Salvador ha sido tomado de nosotros, alzado. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué nos está diciendo?
Jesús, el que perdona pecados, ya se lo llevaron. Hay un Selah, está en pausa. Sigue habiendo perdón por la sangre de Cristo y limpieza por su sangre derramada para perdón de pecados. Pero va a regresar. Va a regresar. Primero, ya eso lo hemos dicho y no quiero hablar de Primera Tesalonicenses capítulo 4, 17 en adelante. Nombre que lleva esta iglesia, Centro Cristiano Arrebatamiento, para recoger a su iglesia y hacerla la excepción de ver manifiesto al pastor que regirá con vara de hierro, sino más bien ser parte de los ejércitos celestiales de ese que vendrá a regir a las naciones con vara de hierro. Pero igualmente, como veremos más adelante en el capítulo 19 de Apocalipsis, Señor, ellos están enfrente de ti, a ellos les estás aplicando la vara de hierro, pero yo vengo atrás de ti. Yo vengo respaldado en el buen pastor que ha hecho cosa agradable para mi vida. Y estoy participando contigo, indudablemente nomás para ver manifiesto tu poder y tu gloria. Muy bien, ya habíamos leído, pero vamos a confirmar que el Señor lo va a hacer así. Y vamos hasta Apocalipsis. Ahora nos regresamos a Apocalipsis 1:7 y vamos a ver que esto va a ser notorio, como hace rato se decía, las obras del Señor son notorias. Y dice así: he aquí que viene con las nubes. Esta es la segunda vez, porque la primera va a venir, pero para llevarse a su iglesia. Pero en la segunda dice, viene con las nubes, y mire cómo dice: y todo ojo le verá, todo el mundo, del norte al sur, de oriente a poniente, del polo sur al polo norte. De tal manera, todo ojo le verá. Cuando esto se escribió, aún en los años 70, cuando vino el avivamiento del cual yo surgí como siervo de Dios, amado hermano, decíamos, ¿cómo que todo ojo le verá? Pero hoy, con el avance del internet y con el avance de las redes sociales, con el avance de las comunicaciones electrónicas, aún de las videollamadas, cuando yo era adolescente, como hoy aquí algunas adolescentes hay, y pasaban películas en donde decían, vamos a hablar por teléfono viendo la imagen, yo decía, eso es locura. ¿Y ahora qué? Tan normal se nos hace la videollamada. Tan normal será, todo ojo le verá, todo ojo le verá. ¿Qué Dios tenemos? ¿Por qué no creer en Él? Cuando Él dice todo ojo le verá. Imagínese en el tiempo de Juan Apóstol que Él dijera, todo ojo le verá. Yo creo que algunos cristianos de allá, donde Él había estado en Éfeso y de la parte de Asia, todo ojo le verá. Si nomás alcanzamos ver de aquí al monte de enfrente, no sé si me estoy explicando, sería un motivo de burla y de locura, pero aquí dice todo ojo le verá, y nosotros sabemos que hoy es posible eso porque Dios lo ha hecho posible a través de las comunicaciones electrónicas. Y dice ahí, y los que le traspasaron, órale, los que le traspasaron su pueblo, y aquellos gentiles que participaron. Y mire lo que más dice, y todos los linajes de la tierra, todas las naciones, la OTAN, la ONU, las naciones del oriente que no están de acuerdo con la ONU y con la OTAN, no, dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, todos. Y termina así, sí, va a acontecer, y dice, amén, así será. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahora empezamos a entender la labor cuando Él venga, y cuando Él venga, ¿cómo le verán en las comunicaciones electrónicas? ¿Cómo lo verán en las redes sociales?
¿Cómo va a correr en el X, ahora ex Twitter? ¿Cómo va a correr en el Instagram? ¿Cómo va a correr en el Facebook? ¿Cómo va a correr en todas las redes sociales? ¿Cómo va a correr? Video por acá y por allá, todos traen su iPod, su teléfono inteligente y ahí van a estar, todo ojo le verá. Va a ser sacudida esta tierra, toda completita. Yo le quiero decir algo muy importante. Hay gente que dice, andamos buscando la verdad. Yo le digo, usted cristiano, ya la encontró. No necesita buscarla. Hay gente que dice, esta es la verdad, pero es una verdad parcial o es una realidad a nivel de lo temporal y de lo terrenal. Pero yo le voy a dar algo a usted que enseñan en las clases de filosofía. Hay un término que les dicen axioma. Y dicen, axioma es una verdad que no necesita demostración. Jesucristo es una verdad que no necesita demostración. Jesucristo es un axioma. Lo ponen en duda, pero no necesita demostración. Porque muchos han retado y han dicho, demuéstrame que Jesús es la verdad. No necesito. ¿Por qué? Porque Él es un axioma. Para cuando lo reten así, y ya, pues si no lo quieres creer, no lo creas. Pero es una verdad que no necesita demostración. Pero algún día, la verdad se demostrará por Él mismo y se manifestará. Y cuando todo ojo le vea y todos los linajes de la tierra le vean, van a hacer lamentación por Él. Y van a decir, wow, sí era el axioma, sí era la verdad, sí era esa verdad que no necesitaba demostración, se hizo indestructible. Muy bien, ¿cuántos alaban al Señor? ¿Está aprendiendo? Vamos a Mateo 24:30. Mateo 24:30. Estoy confirmando esto que está en Apocalipsis 12:5. Estoy explicando un desglose de Apocalipsis 12:5. Y dice así, fíjese bien, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, para aclarar. Va a aparecer la señal. Es una intervención divina en donde Dios va a manifestar su poder en forma clara. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo, en el primero en el que vemos. Y entonces lo mismo que en Apocalipsis 1:7, lamentarán todas las tribus de la tierra. Híjole, ¿por qué no acepté este axioma? ¿Por qué no acepté al que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Y verán al Hijo del Hombre. ¿Por qué aquí le pone Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesucristo habló de Hijo del Hombre? Como diciéndoles, algún día vine a ser la representación del hombre para salvarlo. Sigo teniendo ese título del Hijo del Hombre, pero ahora vengo para juzgarlo. Viniendo sobre las nubes del cielo, y vea usted cómo dice, con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Este es el buen pastor que va a regresar con poder y gran gloria, que va a hacer temblar y va a sacudir a las naciones, a todas las tribus, por si quieren decir, pues yo estoy acá muy lejos en tal isla, nosotros no somos una nación, somos una tribu. Ahí les voy también a ustedes. Muy bien. Todo esto está totalmente profetizado y cumplido. Vamos a regresar un poco al Antiguo Testamento y vamos a Isaías 11, 2 al 5, para que les acabe yo de explicar que a veces es tan abundante la Escritura y nos revela tantas cosas, y estudiamos una vez, ya esta iglesia ya completó los 9 años y medio de estudio para estudiar toda la Escritura. Si usted no sabía eso, es porque no vino. Yo sí vine. Y ahorita va la segunda vez que estamos estudiando toda la Escritura, ahora con un enfoque
tratando de acomodar, porque no podemos totalmente, al orden cronológico de lo acontecido por la historia del hombre. Pero vamos a ver qué dice Isaías 11:2. Y voy a leer Isaías 11:2 hasta el 5. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sigo leyendo. Fíjese bien, dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Ya lo va la obra del buen pastor. Por ahora el Señor quiere, ándale hijita, póngase su nombre. Ándale Ernesto, te voy a hacer entender diligentemente. Mira, te voy a dar con mi vara y con mi callado, pero espero no darte con mi vara de hierro. Te quiero hacer entender diligentemente en el temor, que andes en temor. Porque ahora soy el Cordero de Dios, ahora soy el Hijo de Dios, ahora soy el Hijo del Hombre, ahora soy el Mesías Salvador. Pero un día voy a venir a regir. ¿Te queda claro? Muy bien, sigo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, al Señor nadie lo va a manipular. Él ve el corazón, Él ve las cosas y Él no va a ser engañado por nadie, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. No, nosotros somos de los mansos, no de los mensos. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Vea dónde a veces va a usar la vara, con la vara de su boca. Está escrito en Apocalipsis, le voy a leer, donde a veces trae el Señor, vaya usted conmigo hasta el capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a leer el 16. Y tenía en su diestra, está hablando de Jesucristo, 7 estrellas, ahí están los 7 espíritus de Dios, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ya vio? ¡Wow! De su boca sale una espada de 2 filos. ¿Qué es la espada de 2 filos? La palabra de Dios. Él es el verbo. Va concordando. Y con el espíritu de sus labios, ahora no es como Cristo cuando empezó su ministerio. ¿Qué decimos, Señor? ¿Qué predicas tú? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Soy el buen pastor, soy Jesús el Salvador, soy el Mesías Salvador, el Mesías que perdona. Estoy haciendo cosas agradables para ustedes. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está cercano, el reino de los cielos. Les voy a dar parábolas, ya estoy aquí y está hablando el Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿qué dice? Con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Dónde estás, hijo de Dios? ¿De qué conducta eres? ¿Conducta de un hijo de Dios? ¿O tu conducta es una conducta impía? ¿Qué es una conducta impía? Es contraria a la piedad. Es contraria a lo que Dios dice que debas hacer. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es la conducta que están teniendo muchos? Voy a una iglesia cristiana, soy cristiano, soy hasta siervo de Dios, pero soy impío. Wow, hay que temer. Con el espíritu de sus labios matará al impío. Algunos dicen, ay hermano, esto está hablando para los mundanos, los paganos y todo. Hermano, Isaías 11 está escrito para el pueblo de Dios. ¿Y usted qué es? Entonces, ¿quién es el que a veces se desvía y se corrompe? El pueblo de Dios. Sigo leyendo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dijo ahí, dejo ahí y me brinco hasta el 10. Fíjese bien lo que dice. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? Es Jesús. De Isaí, ¿de quién era padre? De David.
¿Y de quién es descendiente el Hijo del Hombre? De David. Se llama Jesús. Muy bien. La cual estará puesta por pendón a los pueblos. ¿Qué es un pendón? Es un instrumento que hace una oscilación. Aquí está lo agradable y aquí está lo desagradable. Aquí está mi amor, pero aquí está mi juicio. Aquí está mi consideración, pero aquí está mi vara de hierro. Soy pendón, dijo el Señor. Para ti, ¿qué clase de pendón quieres que sea el Señor? Tú escoges, ¿sí? Puesta por pendón, ¿a quién? A los pueblos. Aquí ya no solo está diciendo a Israel, aquí está diciendo a todas las naciones, a todos los pueblos, a ti y a mí. Será buscada por las gentes. ¡Ah, qué bendición! Y usted y yo que somos delante en este momento, cuando Isaías decía que era un mensaje para Israel y para Judá, cuando habla de gentes está hablando de Gojim, está hablando de nosotros los gentiles. Aquí Dios está incluyendo a nosotros los gentiles. Será buscada por las gentes. Señor, yo te busco. ¿Qué está diciendo el Señor? Que busquemos al buen pastor en la parte amable y que seamos exceptuados de buscar al pastor como el que va a regir con vara de hierro. Muy bien. Y dice ahí, y su habitación será gloriosa. Yo quiero estar ahí, manifestado su gloria de Dios. Al final, cuando cantábamos 1 Timoteo 1:17, ¿quién se acuerda que dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una verdadera doxología. Doxo de gloria, logos de tratado o de asunto materia. ¿Qué hicimos? Pusimos en orden tratar de darle al Señor a través de ese canto la gloria, reconociendo toda esa gloria que tiene el Señor, el honor y la honra, la autoridad, el poder, la riqueza, la fuerza, la fortaleza, todo. Y a nosotros se nos promete aquí que su habitación será gloriosa. ¿Y quién estará en su habitación? Sino aquel que acepte que Jesús es el buen pastor, pero de la cara agradable del Señor. Ahí yo quiero estar. Ahí te invito. ¿Qué estoy haciendo, hermano? Formándote en fe, pero formando en ti una firmeza para que nunca, ni por tus palabras, ni por tu conducta, voy a incluirme, para que nunca, ni por nuestras palabras, ni por nuestra conducta, abandonemos al buen pastor en su obra agradable sobre nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Jeremías 23:5, para seguirle tomando de los mensajes al hermano Eliud. Jeremías 23:5. Mire lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Quién es el renuevo justo? Este es el buen pastor. Jesús es el renuevo justo de David. Levantaré el renuevo justo y reinará como rey. No he usado ahorita eso, pero la segunda cara del buen pastor incluye que él sea el rey, no el rey vituperado como le pusieron allí en la cruz, rey de los judíos, y le dijeron el sumo sacerdote y los sacerdotes, no ponga rey de los judíos, sino que dijo rey, dijo soy rey de los judíos. Y Pilato les contestó, lo que escrito está, escrito está. ¿Y sabe qué? Pero llegará el momento en que él será reconocido como el rey, ya veremos más adelante, el cual será dichoso,
Fíjese bien, será dichoso, será bienaventurado, eso es. Y hará juicio y justicia en la tierra. Ahí está para que usted y yo entendamos. Este buen pastor va a ser nombrado rey. Sí, va a ser bienaventurado y va a hacer juicio y va a hacer justicia en la tierra, no nada más para un pueblo, sino para toda la tierra. Muy bien, ya habíamos usado un pasaje muy tremendo y vamos a comprobar esto. Me acompaña a Mateo 25, versículo, cuando mismo Jesús testifica proféticamente del 31 al 33. Él dijo, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿qué vimos? Que el Señor quiere venir en poder y gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las naciones. Yo no voy. No andes diciendo eso. Tú vas, porque yo lo ordeno. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor. Ahí se usa directamente esa palabra poimaino, el que actúa como pastor, ¿sí? Apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Voy a explicar un poquito más de ello. Muy bien. Con esta introducción muy larga, te he dejado bien claro, tú no puedes decir, no tienes hoy excusa de saber cuáles son las caras, las dos caras del buen pastor. Si alguno hoy tiene todavía duda, déjeme orar por él y luego me dice y hablamos por teléfono un poco más para aclararle sus ojitos con colirio y destaparle sus oídos de que los tiene tapados, porque es más clara la escritura que nada. Algunos dirán, eso es lo que dice la escritura. Sí, pero te voy a decir algo, esa escritura es la verdad de Dios, es el axioma de Dios. Yo no te estoy enseñando mi verdad, aunque la he hecho mía. Yo te estoy enseñando la verdad de Dios. Muy bien. Vamos a regresar un poquito entonces, de tal manera que nosotros vamos a regresar para que nosotros veamos algunas cosas, porque nos quedamos junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiero ir aquí rápido y quiero leer con lo que Dios puso en mi corazón. Esto le dijo el Señor, no solo a David a través de lo que está escrito en el Salmo 23. Vimos esto y con esto terminé, sino que habló con la mujer samaritana para liberarla de sus resentimientos y de sus pecados. Voy a decirles algo. A veces nosotros decimos, ¿por qué esa persona, sea hombre o mujer, que conocemos que ha tenido tan mala conducta y ha hecho malas cosas, ¿por qué sigo viviendo? ¿Por qué Dios no lo mata o la mata? Se han preguntado. Pero el Señor mira los corazones y el Señor sabe cuáles han sido las causales, justificadas o injustificadas, por lo que una persona tiene cierta conducta. Sea varón o sea mujer, Dios conoce y está dando oportunidad. Porque el Mesías, Salvador, recibió una unción especial que hemos de leer un poquito más adelante, aunque está ahí en Isaías 61. Y él ha venido y está en Lucas 4:18 a sanar a los quebrantados de corazón. Muchos hombres y mujeres están obrando en impiedad porque han sido dañados
por otras personas gravemente. Muchas conductas que tienen nacen de que ahí en su corazón hay una raíz de amargura. Por eso el cristianismo es tan glorioso. No necesita de un especialista, aunque pudiera llegar a servir, que conozca de la mente y de las emociones. El mejor especialista es tu creador y tu formador. Él sabe lo que hay en tu corazón y Él sabe cómo puede libertarte de esas cosas incorrectas. ¿Qué es lo que hizo Dios con la samaritana? ¿Por qué Jesucristo le tuvo tanta paciencia? No merecía una mujer que era conocida por todos, el ser sacada en ese tiempo, el haber cohabitado con 5 hombres, ser apedreada y muerta. Pero el Señor Jesucristo vino y le sanó su corazón y le limpió la amargura y le rompió las causas de esa conducta incorrecta, y ella se entregó al Señor. Esto es lo que Dios hace cuando Él nos pone junto a aguas de reposo y nos pastorea. Te voy a dar a beber de un agua muy especial, y esa agua te va a libertar. Y eso que te voy a dar a beber es mi obra preciosa que te estoy haciendo en tu corazón. Dios libertó a esa mujer. Y amado hermano, esa mujer fue y le dijo a todos los hombres. Y todos los hombres, usted lee ese capítulo 4 de Juan, regresaron y vinieron convencidos y vinieron convertidos para decir que Jesús ahora era también su Salvador. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que hace el buen pastor. Estamos en ese Selah. El Señor lo sigue haciendo. Qué bueno que hubo una administración en este momento en que el Espíritu dijo: si hay algún quebranto en el corazón, estoy listo para sanarlo. Si hay alguna raíz de amargura, hoy yo, el Jesús, el buen pastor, el Mesías Salvador, te la saco, te perdono y te voy a cambiar tu conducta como la cambié a esta mujer samaritana. Pero ¿sabes qué? Deja que yo sea el buen pastor y que te ponga junto a aguas de reposo y te pastoree, te cuide, te liberte, te alimente, ya no de lo que te alimenta el mundo, porque en el mundo te van a decir: ¿qué te hicieron esto? Que no sé qué decir. Véngate, hazla ver, castígalos, hazles esto y aquello para que aprendan. Y el Señor dice: no hagas eso. Yo te voy a libertad. No tengas esa conducta impía. No te dañes a ti mismo. Deja que yo te liberte. Pero toma y bebe de esas aguas que brotan para vida eterna. Y esa agua soy yo, Jesús, el buen pastor. Esto es otro enfoque de lo que yo le había enseñado a usted, amado hermano, y de lo que hizo el Señor Jesucristo como el descendiente de David. Quiero darle un pequeño apéndice que también cité. Solo hay 2 hombres conforme al antiguo pacto que Dios no llamó pastores. Si usted quiere ver algo de pastores, tendrá que leer el libro profético de Jeremías y el libro profético de Isaías. Y el Espíritu habla ahí especialmente de los que dirigían espiritual y moralmente a la congregación de Israel. Y eso estaba en manos ¿de quién? Del sumo sacerdote, de los sacerdotes, de los levitas y de los profetas. A ellos el Señor les reclama, pero ni siquiera nunca les dio este título. Solo hay 2 hombres, como cité, en que Dios les dio un título, y uno fue nombrado para que se cumpliera un aspecto totalmente profético. Segunda carta de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Vean lo que le dijo al rey David. Vamos hasta allá. Ya voy llegando, téngame paciencia.
Segunda carta de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Y le dijo, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho. ¿Quién? Jehová te ha dicho, Dios le ha dicho. ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿Sí? Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás, esa es una labor del pastor, a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. A él le dio la capacidad de apacentar. A ningún otro rey. Saúl no lo pudo hacer. Los demás reyes no lo pudieron hacer. Salomón no lo pudo hacer. ¿Qué es lo que se acostumbraba? El Señor designó como un apacentador, un pastor, a este David, y él tenía un propósito de que esto fuera para siempre. Y esto fue cumplido en el Mesías Salvador, en Jesucristo, el Cordero de Dios, para volverlo el buen pastor. Solo cuando Dios dispone una labor especial para cumplir sus propósitos, nombra a alguno que está inmiscuido en las cosas políticas, sociales y económicas como pastor. En el caso de David, para que tuviera un cumplimiento profético, pues David vino a tener por descendencia en la carne a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Pero también a Ciro, rey de Persia, le llamó, aunque este Ciro, rey de Persia, nunca le conoció. Y en Isaías 44, 28, Dios lo levantó como pastor, pero ahí tenía un propósito. Dios le estaba diciendo, vas a tener este cuidado, vas a cumplir este propósito. ¿Y cuál era el propósito que iba a cumplir? Edificar Jerusalén y el templo, y que el templo fuera fundado. ¿Dónde se encuentra esto? Y es algo tremendo porque fueron cientos de años antes. Isaías 44, 28 quiere acompañarme, y esto sucedió en el año 700 antes de Cristo y se vino a cumplir en el 536 antes de Cristo. Restemos en cuidado aproximado, ¿cuántos años? 164 años antes. Y luego no quieren creer que las escrituras son un axioma. Hasta el nombre dio de cómo se llamaría ese rey. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Señor, que todos los pastores cumplan lo que tú quieres, no lo que ellos andan haciendo conforme a sus pensamientos. Al decir a Jerusalén, vas a ser edificada, estaba destruida, y al templo serás fundado. Él se encargó de eso. Lamentablemente, este hombre solo recibió la unción. Quiero aclarar algo, porque muchos dicen, qué bendición, esta persona tiene unción, esta persona tiene carisma, que es parte de la unción, esta persona nos deja con bendición. La unción en el momento santifica y habilita con poder de Dios para cumplir un propósito de Dios. Capacita, habilita y da destreza a la unción. Pero siempre nosotros tenemos que saber lo mismo que pasó con Jesucristo, que la unción tiene que estar acompañada de consagración personal. Cuando no es así, la unción cae dentro del capítulo 7 de Mateo, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es consagración y separación. En tu nombre, Señor, predicamos, fundamos iglesias, fuimos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas. En tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. No os conozco, hacedores de maldad. Esa era mi unción. Eso es un regalo mío, para que cumplieran un propósito para gloria de mi nombre, no para gloria de ustedes. La unción
que yo doy no te asegura la salvación. Lo que te asegura la salvación es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que me conozcas a mí como el Jesús Salvador, como el Mesías Salvador, y que te consagres. No sirve que tengas revelaciones si andas en una conducta fuera de la voluntad de Dios. Espero que en esta paréntesis entienda, porque es necesario que esto se haga. Hay mucha gente que dice, yo voy a tal iglesia por la unción. Es bueno, la unción es de Dios, poder y presencia del Espíritu. Pero, amado hermano, se necesita también la otra cara que del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es un carácter cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quedó claro? Para que usted, cuando usted mire un siervo de Dios, mire ese siervo de Dios, diga, hay unción, hay autoridad, hay poder de Dios, pero ¿hay consagración? Si se reúnen estas dos cosas, continúe ahí. Si no se reúnen, dígale, Señor, llévame a otro lugar, porque aquí hay cosas que no están conforme a tu palabra. Esto estaba pasando. Lamentablemente, mire qué cosas tan tremendas. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 45:4? Vino la unción, pero no había una relación de Ciro, el emperador, rey de Persia, con Dios. Por amor de mi siervo Jacob, lo hice por amar a mi pueblo, y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, o sea, yo te lo puse y te llamé. Te puse sobrenombre, aunque dice, no me conociste. Hace tiempo leí la biografía de un siervo que dice, predicaba el evangelio y Dios me usaba y había milagros y todo, pero me retiré un tiempo, porque ¿saben? No conocía yo a Jesucristo. Eso dijo ese predicador. No conocía yo a Jesucristo. Hasta que me encerré y le dije, Señor, yo hablo de ti, pero no te conozco. Quiero conocerte. Quiero recibirte. Quiero alcanzar salvación. Muchos me oyen. He predicado tu palabra. He hecho milagros, pero no te conozco. Pero ahora me rindo a ti. Y su ministerio cambió. Y Dios lo siguió usando. La palabra de Dios no vuelve vacía. Pero ¿estás tú lleno de la palabra de Dios o estás vacío? Bueno, ya lo voy a dejar ahí, esa es otra predicación. Pero aprenda lo que el Señor nos está diciendo en esa hora. Muy bien. Ahora vamos al Salmo 23, 3a. Regresamos, porque estamos viendo 23, 3a. Y ya voy a ir rápido para hacer ya mis conclusiones, que se va a gozar usted. Y dice el Salmo 23, 3a. Confortará mi alma. Entonces, el Señor Jesucristo, como buen pastor, conforme a nuestro alma, esto ya hemos visto. Él viene a dar consolación, porque Él sana a los quebrantados de corazón. Y como leímos en Apocalipsis 7:17c, la parte B, Él enjugará toda lágrima. ¿Has llorado por las injusticias que te hace este mundo? ¿Has llorado porque ha habido injusticia aún con tus seres queridos? El Señor enjugará toda lágrima de tu parte. Porque, amado hermano, Él es el Dios de toda consolación. Nomás quiero leer rápidamente para poder avanzar a lo que traigo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Tienes tribulaciones? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra, ¿qué?
por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Dije hasta el 6, ¿verdad? Y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de nuestras aflicciones, que nosotros también padecemos. O sea, no hay excusa. Sea un poco que necesites de consolación, o muchas, sean algunas tribulaciones o muchas tribulaciones, de todos modos, el Señor Jesucristo consolará y confortará tu alma. Muy bien, vamos a dejar ahí y vamos a continuar para ver precisamente y ya entrar a lo que tenemos. Salmo 23, 3b. ¿Cómo dice ahí? Me guiará por sendas de justicias por amor de tu nombre. Parte de la obra del buen pastor es guiarte, ya lo vimos, y por eso hablamos de Apocalipsis 7, 17, cuando hablamos de ese término que se traduce como pastor edegeo, y que significa conducirte por el camino, mostrarte, enseñarte el camino, guiarte. Esa es una función del pastor, y aquí dice que el Señor nos guiará por sendas de justicia, es decir, para que caminemos en obras de justicia como Él es justo. Él es el buen pastor entonces, y Él nos guía. ¿Y por qué Él nos guía? ¿Te gustaría esto del buen pastor? ¿Quieres conmigo ir a Juan 10, 2, 4, regresar al pasaje inicial que tuvimos? Versículos 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es decir, él es legítimo, es legal. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Eres oveja del Señor? ¿Oyes su voz? Eso espero. Y a las ovejas llama por nombre y las saca. Una cosa es que tú conozcas a Jesucristo, y otra cosa es que Jesucristo te conozca, el buen pastor, por nombre. ¿Te conoce por nombre? Está hablando de una fuerte relación, de una fuerte relación. Esto es como que a veces decimos, ¿y cómo se llamaba? El buen pastor no tiene duda, sabe cómo te llamas si eres oveja. Pero si no eres oveja, te aplica Lucas 16. Conocía a Lázaro, ¿sí se acuerda de eso? El que estaba pidiendo limosna. Pero ¿cómo se refiere al otro? Al rico, su adjetivo. ¿Cómo se llama? El rico. ¿Cómo se llama, buen pastor? El rico. ¿Y dónde el rico? En el infierno, quemándose. Pero su nombre, no sabrá Dios el Todopoderoso cuál es, pero ni siquiera lo quiere pronunciar. Dios, el buen pastor, cuando tienes una relación con el buen pastor, le gusta pronunciar tu nombre. Pero si andas en conducta impía, seas varón o mujer, oye, ella, o él, ella, él. Pero ¿cómo se llama? Él y ella. ¿Y dónde anda? Allá anda, por allá anda ella. ¿Cómo te sentirías si el Señor bajara y cuando estás comportándote fuera del orden de Dios, Señor, aquí estoy? ¿Quién eres tú? No te conozco, ¿eh? Soy tu oveja. No, has de ser cabra, pero oveja no, ¿eh? ¿Cómo me llamo? No me acuerdo, ya se me borró el nombre. Estoy parafraseando, hermano. Pero aquí dice, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Seguimos yendo, ¿sí? Y la saca. Entonces, hasta el 4 dice, y cuando la ha sacado fuera todas las propias, eres del Señor, va delante de ellas. ¿Qué significa esto? Que el Señor te quiere guiar. Señor, hoy voy a salir a trabajar y tú eres el buen pastor, así es que tú vas delante.
¿Cuántos alaban al Señor? Voy a hacer esto, pero tú delante. Va delante de ellas y las ovejas, ¿qué? Señor, no me gusta esta palabra que cumplir. ¿Por qué debo de obedecer esto que tú dices? ¿Por qué debo de hacer esto que tú dices siendo hombre o siendo mujer? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Qué dice aquí? Que las ovejas sí la siguen, sí, porque conoce su voz. ¿Qué significa seguir la voz del Señor? ¿Qué habla el Señor? ¿Mandamientos? ¿Ordenanzas? ¿Palabra de vida? ¿Palabra verdadera? Él te va a decir, esto no está bien, corrige. Esto está mal, corrige. Bendito sea el nombre del Señor. Apague su celular. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de esa manera estamos nosotros mirando totalmente que hay que tener cuidado, porque debemos de seguir las pisadas y la voz del Señor y conocer la voz del Señor. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Bien, vamos entonces a entrar a leer algunas cosas para ya dar un final. El buen pastor, el gran pastor de las ovejas, podríamos decir, tiene dos caras. Una de compasión y amor para salvación del alma y vida eterna. Leímos la vez pasada Mateo 9:36, ¿sí? Tiene compasión como el Cordero de Dios, y en su primera venida esa fue su predicación. Lucas 4:19 nos dice algo muy importante que quiero que lean. Lucas 4:19, y dice aquí, Lucas 4:19, al final, bueno, no al final, sino fíjese lo que dice del buen pastor de Lucas 4:19. ¿A qué vino el Mesías Salvador, Cristo Jesús? ¿A predicar el año qué? Repita conmigo. ¿A qué vino el buen pastor en la primera venida? ¿A predicar qué? El año agradable del Señor. El año agradable del Señor. ¿Le está claro? Estamos viviendo bajo la predicación y la enseñanza de un evangelio que es el año agradable del Señor. Ahora pensemos que las enseñanzas tienen su antítesis. ¿Cómo se leería? Que hoy vino a predicar el año agradable del Señor, entonces por antítesis va a haber un año desagradable. ¡Qué silencio! ¿De cuál quiere participar? ¿Del agradable? Pues sea enseñado y corrija y enderece y viva conforme a la voz del buen pastor y sígalo. Y si no, el desagradable. Eso ninguna iglesia lo ha predicado, pero aquí se lo estamos predicando. Usted no tiene excusa. ¿Qué hemos hecho en estos días a través de las enseñanzas en la Escuela de Crecimiento Espiritual del hermano de Dios y servidor? Que usted conozca a Dios. Que usted conozca al Dios de Génesis cuando hizo al hombre. Que usted conozca al Dios que llamó a Abraham. Que usted conozca a Dios que levantó a Jacob. Que usted conozca al Dios que sacó a Israel de Egipto. Que usted conozca al Dios que habló por los profetas. Que usted conozca a Dios ahora finalmente a través del Mesías Salvador de Cristo Jesús. Lo conozca. Hasta ahora, todo esto es el año agradable del Señor. Pero va a venir el desagradable. ¿Para qué estás preparado? Yo estoy preparado para el agradable. ¡Qué fuerte! Ya lo vimos en Isaías 61:1, pero en el 2a que dice, regresamos. Vamos allá para que le quede claro. Estoy dando ya un resumen, ¿sí? ¿Me acompaña? Por favor. Y dice en el 1, el Espíritu de Jehová es el año agradable,
el Señor está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, es lo que está haciendo ahora. Y luego que dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. 2, a proclamar el año que de la buena voluntad de Jehová. Hoy hay buena voluntad de Dios. Estamos recibiendo la buena voluntad de Dios. Pero dice la otra parte, y el día de venganza del Dios nuestro. Si usted se regresa a Lucas 4, 18 y 19, Jesucristo, la primera vez que vino, nunca habló del día de venganza del Dios nuestro. Hasta que habló de Mateo 24 y 25. Pero cuando recibió la unción, dijo, la unción que yo recibo es el año agradable de Dios. Y permanece. Pero ¿saben qué? La unción que el Cristo Salvador, el buen pastor, ha recibido, expresará también el día de venganza del Dios nuestro. No hay temor. Qué cosa tan tremenda está por acontecer. Sigo hablando de este resumen, ¿sí? Si usted y yo vemos, el Señor Jesucristo en su primera vez, el año agradable, nos otorgó su gracia y su verdad. Ya lo estudiamos, Juan 1:14, ¿sí? Y el Verbo se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, es lo único, lleno de gracia y de verdad, ya lo vimos. Hemos leído Efesios 2, 5 y 8, por gracia somos salvos. Y esto don de Dios y no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 5 y 8. Estamos en tiempo de acercarnos a su trono de gracia. Ya vimos que hay un Selah y que el Señor está en su trono de gracia. ¿Y qué nos dice Hebreos 4, 16? Acerquémonos pues a su trono de gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, ando derrapando aquí como hijo de Dios o como hija de Dios. ¡Socórreme! Todavía el Señor puede oír. Muy bien. Hay más que hablar. El periodo no ha terminado en ese Selah, mientras el buen pastor está sentado a la diestra del trono de Dios. Así está escrito en Hebreos 1:3 que Él ha venido a dar por su palabra de poder y ha purificado nuestros pecados por su sacrificio y se ha sentado en la majestad de los cielos. Lea usted Hebreos 1:3, yo no lo voy a leer. Hebreos 8:1. Finalmente, Él nos ha dicho en Hebreos 12:2 que pongamos nuestros ojos. Bueno, ahí sí me gusta leer esa parte porque es sumamente importante. Y dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por hoy es lo que Él quiere, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora está ahí, sentado a la diestra del trono de Dios. Sigue operando la misericordia, sigue operando el amor, sigue operando la bondad, sigue operando la benignidad del Señor, sigue operando su gracia, sigue operando la comunión del Espíritu Santo. Hoy tenemos una gran oportunidad. Acerquémonos pues a ese trono de gracia. Sí, finalmente diríamos, ¿y entonces qué? La otra cara es de juicio, es de castigo, es de manifestar su enojo y su ira y su furor como pastor de todas las naciones. Ahora ya no solo es pastor de Israel como lo fue en el Antiguo Testamento. Ahora no solo es pastor de la iglesia, fusionando al pueblo de Israel con los gentiles. Ahora el Señor dice, cuando yo regrese, les voy a decir algo. Soy el pastor de todas las naciones. ¿Les quedó claro? Soy el pastor de todas las naciones y me voy a encargar de cuidar a todas las naciones y de corregirlas.
Sigo leyendo aquí. ¿Cuántos alaban al Señor lo que vengo? Estamos hablando de la otra cara. Todas las naciones, completando así la obra de el Mesías Salvador, el buen pastor. Ahora manifestado a esta cara como juez, fíjese bien, como juez y ejecutor de la ira de Dios. Es la obra del Cordero de Dios, del Verbo y del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto? Vamos a leerlo. Vamos hasta Apocalipsis capítulo 19 para que lo acabe de entender. Y vamos hasta allá. Y vamos a leer del 11 al 16. Y dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. ¿Quién es? Dios es fiel y nunca se negará. Y verdadero, Él es el Dios verdadero. Según Jeremías 10, Jehová es Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno. Y con justicia juzga y pelea. Este es el Cordero de Dios, ahora el buen pastor en su otra cara. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, es decir, autoridad. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, declarando que él había redimido a su pueblo y quería redimir a todo el mundo con su sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, la palabra viva. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quién está vestida de lino fino? Según está escrito antes en Apocalipsis 19:8. La iglesia verdadera, le seguían en caballos blancos. Aquí se cumple. Él es mi buen pastor. Estamos acá, Señor, en tu morada. Estás en tu trono, pero ya voy a bajar. ¿Vas a bajar? Pues yo te sigo, Señor. Aquí no hizo nada la iglesia, más que venir a ser testigo del pastor con vara de hierro. Sigo leyendo. De su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, para herir con ella a todas las naciones, y él las poimaino. Dice aquí regirá, pero usted puede usar este verbo. Y él actuará como pastor con vara de hierro. Le voy a repetir, si usáramos el otro término. Y él actuará como pastor con vara de hierro. Ahí le pusieron regirá, bájenle para que no se enteren. Pero ahí dice que él va a actuar como pastor. Y va a venir a gobernar. Y va a venir a pastorear, y va a venir a regir, y va a venir a juzgar, y va a venir a pelear. ¿No es tremendo? La palabra ahí es poimaino, actuar como pastor. ¡Qué barbaridad! Y él pisa, miren la labor de este pastor, del buen pastor, el que actúa como pastor, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesucristo, danos otra oportunidad. Ya la tuvieron. Como hoy, muérete, dejas tantos millones, pagas con oro y con plata, y te sacamos del infierno. Contrario a la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:18? Que fuiste rescatados de la vana manera de vivir que recibiste de tus padres si eran idólatras o te dieron una conducta impía, ¿sí? No con oro ni plata, ningún oro ni ninguna plata, sino con ¿qué? Con la sangre de Jesucristo, Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en ese tiempo por amor a vosotros.
¿Y qué dice ahí más abajito? Acercaos pues a él piedra arriba, desechado por los hombres, desechado quizá por los que sean simpatizantes de los que digan asisto a tal iglesia cristiana, desechado, pero para Dios, piedra escogida y preciosa. Y más abajito dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Este es 16 de Apocalipsis 19, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, que ya lo habíamos visto. Pero ya no solo nomás vas a ser nombrado rey, vas a ser rey de reyes, vas a ser señor de señores, vas a ser el Melquisedec, vas a ser el Adonai, vas a ser el Curios, vas a ser rey de reyes y señor de señores. Pero antes eres el pastor que traes la vara de hierro. Quiero terminar haciéndole una pregunta a usted. ¿Sí? Estas dos caras que te he hablado nos hablan del año agradable del Señor y del año del juicio, el año desagradable del Señor. Se manifiesta claramente la obra del Cordero de Dios, del Verbo, como ya leímos, del Rey de Reyes y Señor de Señores, como el buen pastor. Él dio su vida por ti y por mí, porque así es escrito, que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué bendición! Él es tu Dios. Pero la pregunta es, ¿eres tú su hijo? Si no eres su hijo, por pequeño que seas, sé hijo o sé hija. Esta es una cara de amor y de gracia, de verdad, del buen pastor, en donde el año agradable me está asegurando un lugar en el cielo y vida eterna. Pero la cara de juicio es una cara de eterna condenación a los que no oigan ni sigan la voz del buen pastor. ¿Cuál será su parte? Tendrán parte en la segunda muerte, que es de condenación, en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Termino este mensaje volviéndote a preguntar, ¿qué decides? ¿Qué decides? Hoy este ha sido, con el mensaje anterior, trascendente. No puedes quedar así. No puedes dejar tu casa así. No puedes dejar tu familia así. No puedes dejar de anunciar y de ser testigo y testimonio a todos. Como le dijo Dios a Ezequiel, tú habla, tú diles, tú amonéstalos, tú exhórtalos. ¿No te quieren oír? No te preocupes. Está siendo atalaya. No voy a demandar la sangre de ellos sobre ti. Pero si tú no hablas y si tú no les dices que el buen pastor te está en esta hora dando la oportunidad de recibir el año agradable, la salvación y la vida eterna, yo demandaré entonces de ti la sangre de ellos. Así es que el Señor te llama a ser testigo. Y está por todas partes, porque en Hechos 1:8 fue claro el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué identidad vas a tener? Me seréis testigos. Eso es lo que Dios quiere. No me importa que ahora mi garganta esté cansada porque tuve algo de daño desde el domingo pasado. No me importa eso. Lo más importante es que aquí tú salgas con una firme decisión y con una fe. Nunca, de los nunca, voy a abandonar al buen pastor, ni voy a dejar de vivir
y de predicar que estamos en el año agradable. Cuando Él venga en su cara de juicio y de regidor, con vara de hierro sobre las naciones, yo estaré detrás de Él. Vida eterna o muerte eterna. Que Dios te bendiga. Amén. Padre, aquí estamos humillándonos. Hoy he puesto a tu pueblo delante de tu palabra y delante de tu espíritu para que tomen una decisión. Yo mismo he tomado una decisión. Yo mismo quiero modificar, Señor, conductas, acciones, actitudes y palabras. Ayúdanos, Señor. Hebreos 4:15 dice que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que tiene compasión de nosotros y que se compadece por nuestras debilidades. Y en Romanos 8, tu Espíritu Santo allí, por el 26, dice que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, que hemos de saber qué pedimos como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesucristo, gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que estás en un trono de gloria, ten compasión de nosotros y ayúdanos en nuestra debilidad. Y tu Espíritu Santo, que nos acompañas, porque declaramos que somos templo del Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra debilidad. Confirma en nosotros la certeza de la salvación del alma y la vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, ya hubo ministración. Es bueno esa cara que traen algunos. Se llama cara de reflexión y de meditación. No se sienta mal. Yo tampoco me siento mal. Este mensaje me sacudió a mí también. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre ustedes y las bendeciré. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes en la realización de todas las actividades esta semana. Porque lo que somos, hacemos y tenemos es por su gracia. Amén.